Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, muy bien, Diego. Bueno, ansioso por esperar, por encontrarnos, por estos miércoles donde a través de tus imágenes y de tu relato viajamos por algún lugar de la Patagonia. Hoy por Chubut. Sí, quédate tranquilo que hoy no te voy a hablar de Santa Cruz, como, como hacemos siempre. Te quería contar hoy un viaje increíble que hice en el año 2011 por la ruta provincial 4, como decías vos, de la provincia de Chubut. Ajá. Eh, eh, Este, la ruta sí. provincial 4 y ¿desde dónde saliste? Bueno, la ruta 4 de Chubut, digamos que es una ruta que atraviesa toda la provincia, desde la costa hasta la montaña, digamos, en forma horizontal. Ajá. En sí va de Puerto Madryn a El Maitén, ¿no? Esta es una ruta parcialmente consolidada, digamos, tiene tramos de tierra y está ubicada sobre la parte norte de la provincia, bien pegado al límite, o en gran parte pegada al límite con el sur de Río Negro, Claro. y une, digamos, la ruta 3 con la ruta provincial 45, que es la que pasa cerquita del Maitén. Ujú. Recorre todos los departamentos del norte de Chubut. Sabrás que en Chubut no se llaman partidos, sino son departamentos, lo que está dividido la provincia. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está dividida en partidos, ¿no? Exacto. Incluso hay alguna parte de la ruta, como una cosa curiosa, que pasa al límite y pasa por adentro de Río Negro. Es una ruta de Chubut, una Que cosa entra y bastante extraña. sale, ¿no? Claro, entra y sale por la parte de cerca de Ñorquinco, en realidad más abajo, pero a esa altura, digamos, a la altura de Ñorquinco. Este, digamos que esta ruta atraviesa la parte sur de un lugar que nadie sabe definirlo muy bien en los límites, que viene a ser lo que es la meseta de Somuncura o Somuncurá, no sé, algunos le dicen de una manera, otros de otra. Un increíble lugar que es uno de los más fríos del país. Yo lo he visitado alguna vez, pero no lo he podido recorrer aún de la manera que yo quisiera, que es con algún vaquiano o algún conocedor de ahí de la zona, porque dicen que es muy difícil de transitar Ajá. si uno no conoce. Esta meseta de Somoncurá es el lugar quizás más inhóspito y despoblado del país. Y tiene varios atractivos en sí. Pero como te decía, este es un camino, bueno, mayormente de tierra y ripio, ¿no? Por lo menos en el momento que yo fui estaba bastante bien mantenido. Y bueno, nosotros, como te decía, arrancamos de Puerto Madryn en un vehículo, por decirlo de alguna forma, no muy apropiado para esta ruta, porque yo viajé en un Sara Picasso, modelo muy antiguo, 2001, que es un vehículo muy pesado para, para lo que es la tierra, digamos, más si uno no conoce bien por dónde se va a meter. Claro. Y bueno, pero porque hay lugares de piedra, hay piedra volcánica, hay piedras que son hay partes de la ruta que tienen piedras muy grandes, filosas. Entonces si el vehículo es muy pesado tenés más riesgo de romper alguna cubierta, y ahí digamos que está complicado si se te queda el vehículo, porque no suele pasar mucha gente. Y casi todo el paisaje está dominado por la meseta de la Patagonia, ¿no? La típica meseta patagónica. Sí, el paisaje se divide en dos. La primera parte, digamos, hasta la mitad o un poco más, y desde ahí hasta donde termina cambia radicalmente. Claro. Yo cuando te digo nosotros es porque te estoy hablando de mi compañero de viaje, en este caso el famoso Loco del Médano, que es un personaje de Puerto Madryn, más de Península Valdés, digamos, de Puerto Pirámides. Es un aventurero solitario muy famoso ahí en Pirámides, que es una persona que ha caminado muchísimo la zona, descubriendo cosas muy interesantes. Ha recorrido toda la costa de la Península Valdés en solitario o con alguna compañía. Y bueno, con él hicimos este viaje
que digamos que cuando uno arranca el comienzo de la ruta es casi la rotonda de acceso a Puerto Madryn, o una de esas, porque tiene 2 o 3 rotondas de acceso de la ruta 3, en dirección oeste, y lo primero que uno encuentra ahí, o el primer paraje, digamos, es un lugar que se llama Sierra Chata, que yo alguna vez te he hablado de este lugar, porque ahí hay un bar que se llama El Descanso, del Exactamente. cual hablamos en alguno de esos programas, y como yo siempre te digo, estos lugares son como un oasis ahí en el medio del desierto, porque esto sí es el desierto, realmente es el desierto. Sí, 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 sí. Y este bar ahí es algo así como el bar La Leona o el bar de Bajo Caracoles, ¿no? Un lugar que es muy bienvenido para un viajero en un lugar como ese. Yo, como siempre te digo, en esos lugares, aunque sea algo, voy a consumir porque es una forma de agradecer que esa gente esté ahí y que tenga algo fresco o algo para comer o para ayudarte de alguna manera. En general son estos lugares, son la gente muy servicial y viene bien porque te cuentan historias y esas cosas que al que viaja de esta manera le interesa mucho, ¿no? Obviamente que apenas divisamos el bar, nos bajamos a curiosear un poco ahí por los alrededores, entramos, el típico bar de muchísimos años atrás, creo que yo te pasé una foto, Sí, sí. de ahí nos contaron, bueno, de su llegada en la década del 40, con esos carros antiguos que todavía están ahí, incluso están ahí desde la época que llegaron, hace 70, 80 años atrás. Y bueno, nos contaban, ¿no?, de muchas cosas de la zona, de que incluso ahora es mucho más difícil que antes vivir ahí, que ese valga la vida social de la región, y bueno, como gente como un poco añorando un pasado un poco más glorioso de la zona, ¿no? Ahí los campos están despoblándose poco a poco y la gente se ha ido a los 3 o 4 pueblos que hay en la meseta y mucha gente para el lado de Madrid, ¿no? Ujú. Este lugar, digamos, servía de paraje para la gente que transitaba esta ruta, que imagínate que si hoy es difícil transitarla, hace 70, 80 años atrás, con mucho menos mantenimiento, sería bastante más complicado. Obviamente era el típico lugar de, ¿cómo te diría?, de transporte entre la cordillera y la costa, llevando mercaderías de un lado hacia otro, ¿no? Ahí Pero estamos bueno, en lo que es el inicio de la ruta, y luego de encontrarte con con este bar y este lugar, seguís hacia la cordillera. sí, la ruta va siempre en dirección oeste, o sea, en Claro. dirección hacia la cordillera. Y bueno, vos ahí en un camino como este te podés encontrar desde un Valiant 66 abandonado ahí en el medio de la nada, que está en una de las fotos que te mandé, o que se te cruce una tropilla de caballos mansamente delante tuyo, sin molestarse y que tengas que frenarte, o bueno, encontrar cosas a nosotros cuando viajamos de esta manera nos gusta parar el auto y en cualquier lugar en el medio de la nada y bajarnos y adentrarnos un poco en el medio de los campos, así, y siempre algo vas a encontrar. Aunque Totalmente. sea un insecto raro o una planta rara o algo que dejó alguien o una botella vieja, no sé, a mí me gusta eso de andar investigando ahí el suelo, ver piedras raras y ese tipo O, en- de cosas. o encontrarte, Diego, con una carrera de perros ahí en Telsen. Claro, bueno, Telsen, digamos, está como, te diría, unos 90 kilómetros después. Telsen significa cortadera o junco en idioma aóniken, que era el idioma de los tehuelches. Ahí nosotros íbamos en el vehículo nuestro y nos empiezan a pasar varios vehículos, en general vehículos muy antiguos y muy precarios, y casi todos iban con perros. Nosotros no teníamos mucha idea de que iba a suceder esto. Así que cuando llegamos a Telsen, nos encontramos con esta experiencia que es ver cómo
cómo se desarrolla un evento de estos en un pueblo muy pequeño, porque Telsen debe tener, no sé, pero no más de 500 habitantes. Incluso antiguamente era mucho más, había mucha más gente, casi el doble de gente de la que hay ahora en lo que es el departamento de Telsen, y se ha despoblado como casi toda la zona, ¿no? Los campos se han ido despoblando. Es un lugar que castiga mucho el clima y sobre todo la economía también, ¿no? Ujú. Pero bueno, la cosa es que nosotros una vez que recorrimos el pueblo, en realidad, disculpame que acá hay un error, la carrera se desarrolla en Gangán, que es el pueblo que sigue. Ah, no es en Telsen. Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, para nosotros esta carrera fue una cosa bastante, si te diría, cómica. A mí este tipo de manifestaciones así tradicionales me genera mucha curiosidad, ¿no? Yo, a ver, por un lado, esto es una cuestión un poco ambigua. Por un lado me molesta el uso de los animales como recreación, digamos, de las personas, pero por el otro lado, yo, digamos, soy muy respetuoso de las tradiciones de cada lugar, ¿no? Entonces, no sé si exactamente esto será una tradición en este lugar, pero bueno, la gente ahí estaba muy como revolucionada la zona, porque llegaba gente de todos lados y la carrera se desarrolla en una de las calles, que seguramente es la última calle del pueblo, ¿no? Y bueno, es bastante particular, porque uno cuando empieza a ver cómo se desarrollan este tipo de carreras, resulta que bueno, hacen como un calentamiento con los perros, los hacen correr un poco, y después es como un reto, perro contra perro. Cada uno es como que te va retando al perro tuyo a ver si quiere correr con el de él, y según las características de cada perro, alguno acepta o no, porque después acá hay apuestas, obviamente. Sí, claro. Y bueno, obviamente que nadie quiere perder. Entonces, bueno, la cosa se pone muy divertida, te diría, y incluso nos llamaba la atención porque en general, por lo menos lo que uno tiene en su idea yo nunca había ido a una carrera de perros. El perro en general, la carrera es que corre a un muñeco que simula una liebre, ¿no? Que en general está agarrada a algo que la hace salir disparando y el perro va atrás. En este caso no tenían un muñeco y hacían correr un bidón de lavandina, y el perro iba atrás del bidón de lavandina. Era una cosa bastante medio tragicómica, digamos, ¿no? Claro. Bastante Y había, extraño, por pobre supuesto que perro. había también, Diego, una cantina y un lugar ahí como para tomar y comer Sí, algo. sí, está la cantina, y Claro. también está, bueno, hacen había como una caseta ahí donde hay alguien que es el que va, digamos, arengando a la gente a que empiece a apostar, y viste, con esos micrófonos que suenan mal y que no se entiende nada, pero bueno, se ve que la gente entendía, y el que no entendía era yo, porque estuvo muy concurrido, y se veía como mucha gente apostaba, y bueno, seguramente fue todo un acontecimiento. Es un pueblo pequeño y no tiene, digamos, no creo que tenga demasiados acontecimientos como este. Se ve que es un lugar que en algunas épocas ha vivido un pasado mejor. Se ven muchas casas abandonadas, mayoría de adobe, mucha tierra, pero mucha tierra. Vas a ver algunas fotos de ahí cuando salimos nosotros de ahí, que prácticamente no se veían 10 metros Sí, sí, sí. adelante del auto. Bueno, el lugar es bastante inhóspito. Dentro de todo eso, a mí todo este tipo de lugares así salvajes
me atraen también, ¿no? Porque dentro de lo feo que parece, uno le encuentra en general cierta riqueza o cierto atractivo. A mí los lugares cuanto más salvajes más me gustan, más viento, más lluvia y más tormenta me gusta más. No sé si será una locura o algo por el estilo. Diego, bueno, de ahí de Gangán, el pueblo que sigue es Gastre, que estuvo enmarcado hace unos años por un proyecto de instalación de un establecimiento nuclear. Ahí se debatió mucho el tema de la mina sí o no a la mina, pero además hay paisajes ahí que son estremecedores, muy lindos. Sí, sí, por supuesto. Déjame decirte algo de Gangán. Gangán tiene un triste récord en Argentina. Bueno, no sé si triste, pero no muy agradable, que fue en el año 2006, que tuvieron menos 34 grados de temperatura y una sensación térmica de menos 47. Esto es histórico en Argentina. Este es el lugar más frío del país, en realidad, incluso más frío que Ushuaia. Y te digo que la pasaron mal porque ahí la gente nos contaba que se les reventaron las cañerías, la usina que funcionaba con gasoil dejó de funcionar porque se le congeló el combustible. Bueno, la pasaron bastante mal y estuvieron en serios riesgos, digamos, ¿no? Ajá. Es un pueblo que tiene unas 15 manzanas, que tiene casi todos los servicios, tiene internet, obviamente, tiene hospital, tiene comisaría, tiene televisión, tiene teléfono, internet, escuelas, iglesias, tiene de todo. Precario, pero tiene de todo el pueblo, digamos. Sí, después, bueno, nosotros seguimos, como decías vos, rumbo a Gastre, y primero pasando por un lugar que se llama Sacanana, que está a unos 35 kilómetros, que bueno, que va bordeando el río de Sacanana justamente, y ahí ya el paisaje empieza a cambiar, como yo te decía, a partir de esta zona para el lado de la cordillera ya empiezan a haber ciertas estribaciones y ya no es tan chato y tan llano, ya empieza a haber algún tipo de movimiento de suelo, digamos. Uh-huh. Y bueno, ahí llegamos nosotros a Gastre, que como decías vos, nosotros vimos, apenas llegamos, manifestaciones por todos lados en contra de la instalación de la mina o a favor, ¿no? Manifestaciones no humanas, o sea, no gente manifestándose, sino muchos carteles, mucha pintada por todos lados, como te decía, a favor y en contra de una mina que iba a ser de producción, si yo no me equivoco, a cielo abierto, ¿no? Se ve que la falta de trabajo en la zona primaba sobre la conciencia de algunos habitantes, cosa que lamentablemente suele suceder bastante a menudo en este país. La desesperación del trabajo hace que algunas veces algunos pueblos tengan que sucumbir a este tipo de empresas que están unos años y después te dejan el desastre, como ha pasado en algunos otros pueblos de la Patagonia, ¿no? Así es, así es. Y en Gastre específicamente el proyecto era una especie de basurero nuclear, ¿te acordás? Sí, ese fue otro proyecto anterior, más antiguo, que Claro. bueno, finalmente no se llevó a cabo. Y estuvo bastante cerca de llevarse a cabo en ese momento, si no me equivoco fue en la década del 90 eso. Exactamente. Y bueno, no se llevó a cabo, pero en esta época del 2011 que te digo yo es que estaba este otro proyecto de una mina que por lo que yo sé no se realizó. No sé si en estos últimos años por ahí algo ha pasado. Pero bueno, después hay, qué sé yo, hay otras cosas. Nosotros entramos ahí, hay un viejo bar llamado el Pobre Gaucho, imagínate ya el nombre que tiene el bar. El Pobre Gaucho y el Turco Tonto, una despensa también. Sí, bueno, ese es un programa que vamos a hacer en algún momento de carteles patagónicos que son bastante llamativos, como estos dos en particular. Totalmente. Obviamente que el loco del Médano, al ver el bar y boliche siendo experto en bares y boliches,
me propuso entrar y bueno, entramos obviamente. Es una construcción, como se ve ahí, de adobe y de gauchos bastante curtidos que nos invitaron a jugar al sapo. Por supuesto, tuvimos que declinar la invitación por el bien de nuestro presupuesto, porque Claro. intuíamos que íbamos a ser esquilmados fácilmente. Claro. Entonces desistimos de jugar. Bueno, después el camino sigue en dirección a Cuyamen y al Maitén, que son los puntos. Bueno, el Maitén es uno de los puntos principales de la Trochita, ¿no? Donde existen los grandes talleres de mantenimiento del ramal del viejo expreso patagónico, y ahí es donde termina esta ruta. Pero nosotros en realidad, después de Gastre, doblamos un poco hacia el sur, o sea, no terminamos la ruta 4, en realidad doblamos un poco hacia el sur por la ruta 13, que va hacia otro pueblo que se llama Paso del Sapo, que es otro pueblo. En general estos, Gastre, Gangano, Telsen o Paso del Sapo son lugares de entre 500 y 700 habitantes más o menos, que son bastante parecidos. Paso del Sapo tiene la particularidad de que es un poco más verde, porque ya ahí ya pasa el río, si no me equivoco es el río Chubut, y entonces, bueno, ahí ya empieza a haber otro tipo de vegetación, los campos son más verdes, acá ya hay otro tipo de ganadería, y nosotros íbamos en dirección, doblamos hacia el sur, porque en realidad íbamos en dirección hacia un lugar que sinceramente yo antes del viaje casi no tenía conocimiento, que se llama Piedra Parada. Es un lugar casi desconocido de la Patagonia. Mirá que yo conozco pueblo por pueblo, pero este lugar nunca había sentido hablar, y se llama así por una tremenda roca, una mole que está en el medio como de un valle, solitaria, y mide como 250 metros de alto por 100 de ancho. O sea, imagínate en el medio de una meseta, no una meseta, sino que es un valle, un semejante mole de piedra, que está ahí sola, digamos, y a varios cientos de metros de lo que es el cañadón de la Buitrera, que es la otra atracción del lugar. Y bueno, entre estos dos lugares, entre la Piedra Parada y el cañadón de la Buitrera, corre ahí sí el río Chubut. Es un lugar que muy famoso a nivel mundial, te diría, porque se llena de escaladores de muchos lugares. De hecho ha adquirido cierta fama mundial, porque ahí se realizan algunas competencias que viene gente de todo el mundo. En el Cañadón. Bueno, sí, en general es en la entrada del cañadón, que hay unas paredes bastante altas, de piedra, y cuando uno llega el 90% de la gente está escalando. Exactamente. Nosotros creo que éramos los únicos dos que no teníamos ni idea de la actividad, y estábamos como sapos o tropozos ahí, porque toda la gente estaba en la misma. Claro. La mayoría de la gente con todos los equipos, y mucha gente de otros países. Pero bueno, el lugar es muy interesante, tiene unas formaciones de piedras. El cañadón como que se va angostando cada vez más, y cada vez están las paredes enfrentadas, ¿no?, del cañadón, cada vez están más cerca. Tiene como unos 5 kilómetros de largo, así que se puede hacer una caminata muy interesante. Corre como un pequeño hilo de agua por el medio. Por la zona hay una cierta fauna y flora que no es fácil de ubicar en algunos otros lugares. Incluso Claudio Oliveros, que es el loco del médano, encontró ahí algún cactus. Él colecciona ese tipo de planta, y hay algunos de estos, algunas de estas especies que son difíciles de conseguir, y la hemos encontrado ahí. Después hay lugares con pinturas rupestres. Es un lugar muy interesante para estar varios días y disfrutarlo mucho, ¿no? En general se llega más del otro lado, del lado de la cordillera, que del lado de la costa, porque llegar desde la costa es bastante más difícil. Claro. Como te decía, la ruta no es una ruta, sino que es un camino
de tierra y, y ripio y mucha piedra. Cuanto más te acercás a la cordillera hay más piedra, esa piedra volcánica cada vez más grande y está lleno de cascotes, entonces es un poco complicado circular por ahí si no tenés un vehículo Totalmente. adecuado, digamos. Y ahí ya estamos en el último grupo de fotos, donde, bueno, aparece ya en los carteles llegando a Gualjaina, Cajón de Ginebra Chico, Cajón de Ginebra Grande. Sí. Bueno, nosotros de ahí, del cañadón este de la Buitrera, seguimos hasta siempre para el oeste, para el lado de la cordillera, hasta Gualjaina. Gualjaina es un pueblo ya casi centenario, y que, bueno, es mucho más grande que los anteriores de lo que te venía contando. Ya es un pueblo que ya tiene asfalto, tiene luz de mercurio, tiene, digamos, ya es más parecido a una pequeña ciudad. Y tiene digamos que se caracteriza por la cantidad de álamos que tiene. Ahí corre el río justamente Gualjaina. Entonces, en esa época que nosotros fuimos, para la época de Pascua, digamos que los álamos en esa época están bien amarillos, y bueno, a mí es un paisaje, la Alameda, que me gusta mucho, me recuerda mucho el tema del Valle de Río Negro, o incluso los callejones de la Vega Maipú en San Martín, que es un lugar donde yo viví. Ajá. Y tiene unos callejones de esos, viste, que son dos paredes de álamo muy altas, y bueno, son lugares que a mí particularmente me gusta visitar. Este es como, digamos, Gualjaina es como la base, el lugar donde hacen base los turistas que van a la zona de Piedra Parada y al cañadón del que hablábamos recién. Claro, el ¿No? cañadón de la Buitrera. Después, claro, después de ahí, bueno, uno llega a la Ruta 40, cruza el ramal de la Trochita, ¿no? Antes o cercano a la Ruta 40, ahí en la Trochita, digamos que va para el lado norte, para el lado del Maitén, y bueno, de ahí ya nosotros uno después llega a la zona de Esquel ahí, y bueno, bajando para el sur, para el lado de Teca, ya empezamos a regresar rumbo a Puerto Madryn, y como vos veías ahí en las fotos hay dos parajes que en realidad fueron antiguos boliches, que son el Cajón de Ginebra Chico, y a pocos kilómetros más adelante el Cajón de Ginebra Grande, Claro. que es la ruta 25, ya es la ruta de asfalto que va digamos, desde la 40 para el lado de la zona galesa, por decirlo de alguna forma, que es Dolabon, Gaiman, Trelew, ¿no? Así El es. Meguino y toda esa parte, pasando por Los Altares, Las Plumas, Paso de Indio, bueno, todos esos pueblos en el medio de la parte sur de Chubut. Así, bueno, obviamente llegás a la ruta 3, a Trelew, y de ahí ya volvimos para Puerto Madryn. Y llegamos así también al final de estas fotos con historia, Diego, porque nos ha corrido el tiempo y ha sido realmente apasionante este recorrido que hicimos a través de tu relato y de las imágenes que fuimos compartiendo en nuestro canal de televisión. Sí, yo sinceramente te digo, para mí fue un viaje increíble, ¿no? Nosotros nos permitió conocer una zona un poco olvidada de Argentina, y bueno, no es un lugar precisamente muy turístico, pero meterse así en lo profundo de la Patagonia tiene sus cosas muy interesantes. A mí me gustó mucho el viaje, y lo llamativo es que hicimos en 4 días de Madryn a la cordillera, y en 6 horas la vuelta por el asfalto digamos, desde la 40 a Puerto Madryn. Claro, claro. Así que imagínate qué diferencia hubo de la ida que de la vuelta. Totalmente, totalmente. Diego, te agradezco mucho tu generosidad para compartir con nosotros estos viajes, estas experiencias, estos lugares, y nos volveremos a encontrar no el miércoles que viene, sino el otro. El Dale. otro. Perfecto. Bueno, como siempre, agradeciéndote de dejarme participar de tu programa, y bueno, un gusto para mí, un placer compartir con vos este proyecto que tenés, y bueno, nos estaremos viendo
en 15 días con alguna otra experiencia patagónica. Diego Promencio, muchas gracias, un abrazo inmenso. Otro para vos. Que andes bien. Toda la gente tuya. Estábamos en Bahía Blanca con Diego Promencio y nuestras acostumbradas fotos con historia.